RTN News, agencia de noticias, presenta. Muy buenos días, reiniciamos, retomamos, empezamos el año, hacemos muchas cosas al mismo tiempo, pero dialoguemos a fondo, vuelve a funcionar. Hoy, 6 de enero del presente año 2022. Soy de los que creen todavía en los números pares. El impar siempre me ha hecho ciertos gestos, a mí no me pero gusta. bueno, aquí estamos vivitos y coleandos. Bueno, más coleando que vivitos, pero a mi derecha, aquí tenemos una dama. el prócer de la información política, religiosa, de salud, de todo, de Tocho Morocho, don Guillermo Memo Barrera y Fernández. Buenos días. Buenos días, David, buenos días. Buenos días, Guillermo. 480 años de Mérida. Felicidades a nuestra ciudad. Cada vez más linda, más noble y más real. Vientos huracanados. Y aquí a mi izquierda, no es nada menos ni nada más, pero está presente don Ginder Peraza Ecumán, prócer de las letras florentinas, habidas y por haber, yucatecas para más decir. Ginder, Don David Heredia Montañez, muchas gracias por estar. toda una institución periodística. Buenas tardes. Bien, pues hoy los temas van a ser exclusivamente tripas de gato, 3. La primera va a ser sobre educación, la segunda se las anticipamos sobre salud, y no es el salud de aquí, sino el salud en general, y la tercera sobre, no podía faltar, la política, esa política tan desfenestrada como últimamente se ha... Tan inútil. Es desfenestrada. Defenestrada. Tan sucia. Aquí la primera corrección. Tan sucia, tan vil y tan perversa que por eso la suegra se le llama madre política. La madre política. Pero defenestrar es tirar por la ventana. Tirar por la ventana. Defenestrada. Bueno, pues ahí está. No te sacamos la puerta. Breviario cultural. Vientos. Ahora vamos a empezar con la educación y comenzamos con Ginder. Bueno, tengo que apuntar que yo soy egresado de la Escuela Normal Superior de Yucatán, con especialidad en matemáticas. Y cuando estudié esa carrera, lo hice nada más que nada para quitarme la curiosidad de saber qué era. Pero si no hubiera sido periodista, hubiera sido maestro o biólogo, que era otro que me gustaba. Bueno, yo creo que lo más, se ha dicho tanto de la educación ahora que se hace a distancia y también presencial, con el miedo a la COVID-19, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora no estamos viendo las consecuencias de las cosas dudosas, por decirlo menos, que se están haciendo en el sistema educativo. Vamos a ver el daño cuando esos jóvenes, los jovencitos que salen ahorita de primaria o de secundaria, empiecen a participar en sociedad, en política, en profesión, en economía, y vamos a ver cuánto daño hizo esta pandemia a la educación. Y cuando hablas de generaciones, estás hablando de los niños que aún comienzan desde el kinder hasta la profesión. Sí, exacto. Esto está cambiando el modo de ver y de hacer el sistema educativo. Sí, así es. Que así debe de hacerse. Un poco ya a fuerza. Se está pensando en ello. Un poco a fuerza, los papás, me consta porque yo tengo un hijo y una nuera en telesecundaria, y mis hermanitos y hermanos son varios, están en el magisterio. Lo que está cambiando para bien es que los papás y las mamás están asumiendo el rol que siempre debieron haber tenido en la educación de los niños. Eso es algo más bueno. Compromiso. Más compromiso, más bien, acompañamiento. pues ahora pasamos con nuestro amigo Memo sobre el sindicato de maestros. ¿Cómo ves, Memo? Échate de tu ronco pecho. Pues bueno, sigue siendo la misma mafia que era desde que lo tenía el Bester Gordillo, ¿no? O sea, sigue siendo la misma basura, premiando la irresponsabilidad, la ineptitud, la flojera. O sea, yo creo que lo mejor que podría pasar en México es que el sindicato de maestros desapareciera
y fusilaran a los líderes. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Pero la pandemia también ya los afectó. Pues sí, me imagino. Ya no tienen aquellas turbas tremendas que organizaban sus mítines y Sí, sus cosas. plantones y toda y Convenciones, hacían sus convenciones, ¿no? y sin embargo, más allá de esta situación, nos damos cuenta de que, bueno, estamos hablando del CENTE, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la coordinadora sigue haciendo labores de pandillerismo y de pillaje en Oaxaca y en Chiapas. Los ayotzinapos, por ejemplo, tienen tomada la carretera que va en esa parte, en lo que es específicamente la carretera de Cuota. Y uno inevitablemente puede decir qué podemos esperar de la educación en México cuando se le enseña a los maestros y a los alumnos a ser gamberros. De hecho, no sé por qué, bueno, podríamos deducirlo, ¿por qué cada vez que se habla de los 43 de Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa, no se dice que esos muchachos cada año salían a secuestrar autobuses para irse al Distrito Federal? Yo quisiera hacer una puntualización. No solamente esos muchachos, ellos y las generaciones anteriores. Ajá. Y las generaciones posteriores. O sea, las normales rurales de manera tradicional han sido una fábrica de inadaptados sociales. De marxistas, de leninistas, de izquierdosos. Y cuando desaparecieron, entre comillas, estaban dedicados a llevarse autobuses como otras veces, pero esta vez intervino la policía y los entregó a uno de los grupos de narcotraficantes y pasó lo que pasó. Desde el principio pedir eso de que vivos se lo llevaron, vivos los queremos, es una falacia, no están vivos. No, claro que no, deben estar convertidos. Y es un problema que nunca se va a resolver. Bien, en memoria de esos 43, porque eran seres humanos, vamos a decir lo siguiente. A mí me tocó la parte más chula del tema, el presupuesto para la educación. Era el 50% del presupuesto nacional. Se dice que en la educación había 1 millón de maestros o más. Había de todo, líderes, comisionados, estaban sindicalizados, comisionados en X cosa. Se ponían contentos. Hacían maestras rurales como la mamá del Bester que llegaron a tener una cantidad de propiedades inenarrables. Pero no ha sido solamente el Bester, esto viene desde mucho antes. Ha habido líderes que se eternizaron en esta situación, y en ese presupuesto que lo mangonean, pues ahora ya no, el presupuesto ya no lo mangonean como hacían antes los secretarios, ahora lo está mangoneando el presidente de la República. Ese presupuesto ha servido ¿para qué? Yo quiero saber exactamente, según ustedes, ¿para qué ha servido ese presupuesto, Binder? Mayormente para pagar salarios. No se está construyendo escuelas, no se están mejorando, no se están instalando, no le están dando mantenimiento de siempre que les costaba. Abandonadas, sí, tampoco se ha cumplido lo que aquí en Yucatán nos prometieron, no te digo quién, tú lo sabes. El pago de la energía. Llevar internet a todos los lugares. Si se hubiera cumplido ese propósito que fue nacional y estatal también, creo que el impacto de COVID-19... Fue una promesa de campaña, ¿verdad? Sí, la realidad es que el presupuesto ha servido para enriquecer a los líderes. Para seguir enriqueciendo a los líderes, porque en abono de lo que decía David, no es cosa de el Bester, las personas que tenemos cierta edad, tal vez recordemos, aunque vagamente, como en el caso de un servidor, al famoso Carlos Conjitud Barrios. Sí, bueno. ¿Sí? O sea, que era... Además de ahí se hereda. Yo no lo conocí, me hablaron de él porque soy más chico. No, sí, hasta que le pusieron un fin en una época presidencial y esto cambió. Creo que Salinas de Gortari. Salinas se tronó también a la quina. Al petrolero, al líder petrolero a la quina. Pues el presupuesto
queremos saber qué destino ha tenido ese presupuesto y como bien dice Guinder, bien pudo haber sido para la tecnología, para la adaptación de ahora a las clases no presenciales, para crear un canal exclusivo educativo, no sé. Un maestro rural me cuenta la pena que le da llegar a su secundaria y ver que de 20 niños que tienen en un salón, solamente 6 u 8 tienen un celular para hacer sus tareas, para que se comunique con el maestro. Los demás días lo que hacen a veces, toman su coche, van a la comunidad, entregan hojas para que hagan ejercicios o apuntes y a la vuelta, cuando regresen, les entregan la tarea. Así de rústico es nuestro país en cuanto a educación. Pues aunque en una forma sucinta, pero estamos analizando los puntos duros de cada tema, en este caso la educación. Las nuevas generaciones han tenido cierto problema, sobre todo de adaptación y de entendimiento en ese aspecto. Hay maestros que no tienen la facilidad de palabra para poder estar ante una cámara, hay maestros, poder decir lo que pero sobre decir. todo lo que no tienen los maestros, David, es autoridad ya. O sea, hoy día llamarle la atención a un alumno, media hora alzarle la voz, es arriesgarte una queja ante derechos humanos. No, y al rato ya tienes 20 mujeres. Cuando hay muchos gritando. hoy día, hay muchos alumnos hoy día que merecerían no un grito, sino una bofetada o tal vez un puñetazo. ¿Ok? Porque de verdad, de verdad, porque hay verdaderas lacras sociales en los salones. O sea, todo ha habido, no, claro, toda la vida. El problema es que antes el maestro era una figura respetada y tomada en cuenta. Hoy día ya no. O sea, un medio las de propias comunicación autoridades les del han cual quitado. no quiero acordarme que ya no es ese medio de comunicación. Nos tenía catalogados en mi época estudiantil, yo fui también líder estudiantil, nos tenía catalogados como gamberros. Pero a ti, pero la estrategia que se puede aplicar es que lo hagas, lo metas a boxeo o a un deporte rudo para que te desfogue, ¿no? No, Estás hablando de una fotografía reciente. Sí, como yo creo que cambiaba mucho la situación. Te voy a decir una cosa, David. A mí me tocó ser feo también. feo. Vaya, y nos tocó ser feo en una etapa muy álgida en la que se daba la posibilidad de cobrar cuotas. Tal vez los alumnos universitarios de hoy día de las escuelas públicas no lo tengan claro, pero hubo un puñado de gente que, más allá de que luego se pueda debatir si se pervirtieron o se desviaron, hubo un grupo en el que la figura central en ese momento era el hoy diputado Gaspar Quintal Parra, que se opuso firmemente a la aceptación de las cuotas. El famoso calabaza. Sí, en la universidad. Y hoy día la universidad en Yucatán. Yo no lo está odio, completamente- él es el que me odia. No, es que más allá de las filias, de las fobias, de las simpatías o antipatías, ¿no? O sea, la educación en Yucatán hoy día es gratuita porque en los años 90 hubo un grupo de alumnos integrantes de la federación que por cierto no éramos tercios precisamente, ¿ok? Que se opuso a esto. Mucha gente decía que éramos gamberros. Sin embargo, te quiero decir que nunca entre nosotros hubo una actitud de grosería hacia el maestro. No hubo nunca una palabra soez hacia el maestro. Pero había firmeza. Sí, porque, exacto, eso voy, porque el maestro tenía autoridad, el maestro era respetado. Hoy día eso no sucede. Y Pues fíjense son que las cuántas autoridades cosas quienes han le han salido quitado en eso. un tema tan, a veces que dicen, en la educación que no tiene tanto. parece que no tiene tanto, pero miren, líderes estudiantiles,
sindicatos de maestros, la administración, los sistemas educativos, la revisión de todas las tareas, Y además la evolución que ha tenido estas cosas. Educación es hablar horas y horas y de horas. muchas cosas, y además yo para puntualizar también algo que es muy importante en este tema. Nosotros ahora en México tenemos un enfoque constructivista en la educación, es decir, basado en lo que es la adquisición de aprendizajes significativos, le dicen los conocedores, y realmente esta es una corriente pedagógica ya muy superada en países desarrollados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de un país como el nuestro que va a la saga incluso pedagógicamente hablando? Ya no hablemos en temas de tecnología. No, se puede decir que es una tragedia, Guillermo, porque la Si educación, nos metemos al fabuloso la educación mundo de la política, está en la base para resolver todos los problemas. vemos qué está pasando con el CIDE, vemos qué está pasando con la UNAM, vemos qué está pasando con... bueno, pero no hay que caer en esas trampas. Vamos entonces a seguir con los siguientes temas, que es también Que siguen. candente, abundante y que da mucho de qué hablar. Candente y Nada más son abundante. 3 temitas, pero que tienen timbre y jiribilla. Salud. Salud. No aquellas. Salud. No por ser 6 de enero vamos a Bueno, empezar. ya, yo digo, que estás festejando ya por vamos a hacer 280 la, ya aniversario vamos y a todo. hacer la mañana. Ay, caray. Memo. Negrete se quiso curar en salud y por eso trajo un cubrebocas que dice Santos, como para que nosotros creamos Que le va Santos. Probo, o Hoy- sea, hoy- es que acá el compañero Negrete es un hombre probo, que no es lo mismo que un hombre que ya probó. Ah, bueno. Bien, Diferencias. pues en salud, ¿qué tenemos que decir? Hay Probeta. una situación muy preocupante ahorita, que son las variantes de la pandemia, las cepas. En Europa La cepa de- están históricos e histéricos con Omicron. Todo No, ya hace- salieron 2 más, una en Israel Sí, y otra en Francia. En Francia. Una que es la combinación de la gripa, Y la la influenza. fluoro, no sé qué le llaman, a la que está en Francia. Y no, es el Bicrom. El de Francia es el Bicrom y el de Israel es tiene un nombre. el fluoro. IU. No, creo que ese es la de Israel. O fluoro, no sé qué, o fluoro, no sé qué. IHU. Bueno, el tema acá es que aparentemente, ayer precisamente veía una entrevista que le hicieron a un epidemiólogo por un empresario mexicano, que bueno, por lo visto ya tiene inclinaciones periodísticas, pero bueno, este hombre... Eso debe ser. Lo entrevistó un empresario. Sí, un empresario entrevistó al médico. Bueno, el tema acá es que decía este médico, este epidemiólogo, que Omicron, dada su capacidad tan pasmosa para contagiar, al parecer es la cepa que va a prevalecer. Y las otras en determinado momento van a ser dominadas, así es, les va a pasar por encima Omicron, que al parecer es una cepa muy contagiosa, pero no menos es letal. mortal. Sí. No es letal porque además no se te aloja en los pulmones como Delta, ¿ok? O como el SARS-CoV-2 original, Las vías altas sino que respiratorias. se te queda en las vías aéreas superiores. Es decir, en la nariz y en la garganta. ¿Ok? Entonces, esto hace que sea muy molesto. Este médico decía que la sensación que refieren los infectados por Omicron es nunca he tenido yo vidrios dentro de la garganta. Y bueno, es una sensación horrible, dicen ellos, rasposa, pero Y dolorosa. sí, pero no es mortal. Entonces, mucha gente, este hombre incluso dice que eventualmente pudiera ser el fin de la pandemia, que empiece el virus ya a mutar, sí, pero de una manera más atenuada, siendo cada vez menos letal.
Sí, es una curva descendente, ¿no? Exacto. Entonces, Es como las que domina Gatel. Sí, exactamente. Que ahorita está dominando una en su casa. Sí. Están dominando. No, es un catarrito. Dice. Bien, pues mira toda esa explicación. Ahora vamos a ver a Guinder qué nos dice sobre los medicamentos. Precisamente. Toda lo que es la problemática en salud de los medicamentos. Te diré, Tú eres el experto en eso. pero soy experto sin querer, porque ya van 3 meses que voy por mis medicamentos. Yo padezco una enfermedad mortal que me puede fulminar. No, entonces, la primera vez que me hizo falta el medicamento, pedí que me lo comprara yo y que me reembolsen. Me dieron el formato, en menos de un mes, 3 semanas ya me habían devuelto mi dinero. Digo, es una maravilla. Sí. Pero eso fue una casualidad, tocó la flauta al burro. Porque te vieron y dijeron, No ahí toca está la Guinder. flauta 2 veces. Pues ya de las 2 siguientes consultas, incluyendo una de hace 2 días, no hay interés de los medicamentos, ¿no? Bueno, Y además... Yo no voy a tener una respuesta respecto hay de que puntualizar, todo esto que estás diciendo. Hay que puntualizar que ya se difundió que el gobierno federal nuevamente la volvió a cajetear en la compra de medicamentos. aquí está, hay otra vez, Ok. hay otra vez la compra médica. El gobierno federal consiguió solo el Pa, 54.5% de la carga. Ya agotaron su tema, jóvenes. No te para pagó que yo tanto. le entre. Bueno, adelante. No está agotado para nada, hay mucho más que decir. Hay muchísimas cosas más. Bien, pues como sabemos, no solamente la pandemia es la pandemia y la reina de las enfermedades, como en un momento lo fue cuando salió el famoso virus ese de H1N1. del H1N1 y anteriormente el del SIDA. Yo tengo El SIDA que llegó para quedarse. Sí, pues, así es. Yo tengo el ya- YZA 346-D. No, esa es mi placa. tu placa. No, en serio, lo que estamos tratando es una cosa seria. Mortal. Señores, platicaba yo con un Potencial. médico joven, 36, 38 años, que por azares del destino y por casualidades lo nombran jefe de proveeduría, un médico, de proveeduría de un hospital local, de un hospital al servicio del Estado. Viene a hacer su trabajo con unas normas establecidas en la forma en que se surtían, los periodos que se tienen para que las enfermedades que son recurrentes en el año, en tiempos de estío, en tiempos de fríos, en tiempos de calor, las diarreas, las vacunaciones que se tenían que tener, y todo esto era una cosa así de paquete, eran las normas establecidas del consumo del medicamento. Y él era la parte que tenía que tener la sutura cuando se iba a hacer una operación, el oxígeno que se necesita, el cloro, el cloroformo para la anestesia, para que todas estas cosas que son muy delicadas no fallen y no existan fallecimientos y cuestiones letales. Esto era lo que existía y se decía que había un contubernio con las empresas que surtían estas cosas, estos medicamentos, o sea, las farmacéuticas, y que había una corrupción. Y se decía de esa corrupción y se hablaba de miles de millones de dólares en esa corrupción. Pero bueno, vino un nuevo gobierno que se catalogó como un 4 y una T, y dijo, no, ahí no, así no. Fuera el INSABI, fuera todas estas cosas, y todo esto me lo estaba platicando así con pelos y señales. De repente es citado en la Ciudad de México para que el grupo de proveeduría lo instructivara a todos los que estaban en ese nivel, a nivel de la República, y les dijeron, señores, esto se acabó. Ahora van a hacer las cosas como nosotros decimos y como nosotros queremos. Y el que no le guste, a la calle, y ahí muere. Señores, ese es el gran problema. Estos no tomaron en consideración que ya existía una maquinita que tenía un relojito y que cada cosa que se necesitaba era tremendo
el surtido, sobre todo el surtido del medicamento y el valor que debe de tener. Cada caja de medicamento era checada si realmente tenían los valores de las sales que se estaban pidiendo. Todo esto cambió y esto ha sido el desgarriate real que tiene el sector salud, que no lo han podido solucionar. Le han querido decir hasta el ejército, oye, reparte tú en helicópteros, en la comunidad X. Lo ha hecho, no solo. Sí, lo hace, pero no es su trabajo. No lo tenía, ese relojito se descontinuó. Están salvando a la patria. Ese es el gran problema que se tiene. Bueno, esto es lo que a mí me han comentado y ese es el grave problema. Lo cambian de acá, lo pasan a otro lugar, lo quitan de allá, lo pasan a otro lugar y dicen, señores, adiós, me voy y ya estoy contratado en una clínica. O sea, ya van a poner a los soldados entonces a repartir medicinas pronto, me imagino. Sí, no, ya lo están haciendo. Sí, bueno, peor. Ya lo están haciendo. Pero no están habilitados para eso, bueno, ¿no? Ellos están habilitados para firmes. Bueno, hay quienes estudian medicina dentro del ejército, de quienes estudian medicina, pero pero no todos. Claro, les están obligando a hacer cosas que no saben, tienen que aprender. Hay soldados que no hablan en español, ¿Por qué? Hablan su lenguaje autóctono materno. Son autóctonos. Sí. Pues es una verdadera desgracia, porque no para eso iba a servir la gente. Bueno, ¿quién se acuerda ahora del dengue, Zika y chikungunya que nos están matando? Ya no existe. Prácticamente no estamos dando los muertos por las otras enfermedades, los muertos por cáncer, las matanzas en todo el país, cuántos decenas y cientos de muertos de todos los días. Solamente estamos dando COVID-19. Pero México se está muriendo. Hay gente además que muere por otras cosas, por enfermedades cardíacas, por cáncer. Cientos o miles también. Así es, que mueren miles de gentes también por estas razones. Están muriendo niños por falta de medicamentos para el cáncer y el gobierno se sigue haciendo pendejo, no hay otra manera de decirlo, porque tenemos un demente al frente de la presidencia de la República, señores. O sea, es vergonzoso para México esto. Pues son palabras fuertes, Guillermo, pero entiendo por qué lo dice. Porque el recurso al argumento recurrente del señor presidente, cuando le plantean un problema, es que, bueno, eso lo heredamos, viene de hace 70 años. Bueno, sí, está bien, la gente está enojada, pero ¿y cuándo vamos a empezar a recuperarnos? Está terrible pasarse la vida y su periodo culpando a otros, ¿no? Sí. Hay una anécdota que refiere Miguel Alemán en La Silla del Águila, donde dice que el presidente de la República saliente le deja un sobre al presidente entrante, ¿no? Y no es un sobre con dinero, sino es un sobre con consejos. ¿Okay? De esos sobres que anhelamos ahora. De consejos. Yo te hago una lista de consejos y te lo dejo. No, lo que anhela él es otro tipo de sobre. Bueno. Entonces, el caso acá es que le dice, si tienes dificultades de inicio, abre el primer sobre. Y lo abre, y entonces el sobre dice, échame a mí la culpa. ¿Ok? Es una canción, ¿no? Sí, o sea, eso es lo primero que hacen, o sea, sí. es el ABC político. Los emisarios del pasado, como decía. Los conservadores. Los conservadores hoy día son los emisarios del pasado. Parece que está hablando de química. Ok. El segundo sobre, a mitad del sexenio. Eso es 50. Sí, te sigue yendo mal. Bueno, échale la culpa al capital extranjero, a los enemigos de la patria. Ok. Bueno. Tercer sobre, final de sexenio, te sigue yendo mal. Bueno, pues vuelve a hacer tu sobre para tu sucesor, ¿no? O sea. Ya no pudiste. Pues ese ya está haciendo su sobre porque quiere la revocación de mandato. Sí. Por lo menos que se hubieran sentado las bases para el desarrollo en diferentes rubros. Vamos a calmar las aguas, ya sacamos educación, ya sacamos un poquito de salud. Ahora vamos a la política. Política con P mayúscula. El destape, que además no es el fenómeno sociocultural que se dio en España, donde las chicas se aligeraron de ropa bastante, por cierto,
Acá... Yo por eso no veo tele, pero no veo. Sí, ¿verdad? pero bueno. Acá, pues ya estamos viendo que hay movimiento en el bullpen, al menos en el tema de la cuarta trastornación. Ya estamos viendo esto, ¿no? Ya Me encantan esos tus dichos. Ricardo Monreal está en pie de guerra. Ya, Marcelo ya, sí, en pie de Diego, guerra, ya, o sea, va ya de está espada y enfrentando, sobre todo en el caso de Veracruz, está enfrentado francamente con el presidente. Ya tiró la espada. ¿Ok? La jefa de la Ciudad de México también está haciendo un buen papel. Bueno, la jefa de la Ciudad de México está convertida en el muñeco de ventríloco de López Obrador. Sí, todo lo que dice él lo repite. Lo repite ella, ya hasta come tlayudas y tontería y media en la calle, ¿no? Mira, a ver si aquí engorda, Sí, ¿verdad? sí, se reflaca. O sea, cuando López Obrador se refirió No a la hay chichona, carnita. evidentemente no se refería a No, Claudia estaba Sheinbaum. hablando de Nayarit. Yo pensé que de Laida. Porque Sí, está sí, operada. bien, ¿eh? O sea, la prima Está operada. tiene, Mm. la prima tiene. No, pero la Ok. de Nayarit es un bombón. Bueno, sí. Esa no creo que sea operada. No, eso no, Esa. está impecable. ¿eh? Ok. Está así, mira. Modelo reciente. Es un corazoncito. Y Marcelo, Marcelo. en el tema Marcelo. Marcelo como que está a la expectativa, suena el rumor muy fuerte, No, yo digo que sí. rumor que yo he podido constatar a partir de algunos amigos de Movimiento Ciudadano que dicen que Marcelo está sondeando tanto a Luis Donaldo Colosio, hijo, ¿sí?, como a Samuel García para eventualmente poder conformar una alianza electoral MC. rumbo al 24. Pues MC, ¿no? Sí, MC. Aunque Alito dice, Colosito no pertenece. Bueno, Hasta allá. hasta Kinder política. Política, no se puede decir, prácticamente no se puede decir nada bueno de la política. Yo veo este asunto. Con la aparición de Morena y el partido que creó el presidente Andrés López, me parece que todos los partidos se desdibujaron. Ya no El es- PRI ya no sabes qué es. Ya no es Andrés López. No. Es Andy Meni. Andy Meni. Bueno, veo a los partidos trastocados, desdibujados. El PAN ya no es el PAN que comíamos cuando éramos niños. Había PT, el PT ha mejorado un poquito. Morena es una mezcolanza de oportunistas y de gente que no sabe de política. Eso es ¿cómo se puede decir? El hecho de que los partidos estén desdibujados ocasiona que también no veamos claras las ideologías. Antes era fácil decir de derecha, de izquierda, o tiene su temario y lo sigue fiel a su costumbre. Ya no hay esa ideología. Sin ideología, una persona no tiene brújula en política. Sin entrar, perdón, Hinder, sin Y la última. entrar en el tema global, ¿sí? Yo creo que lo que está pasando, esta pérdida de identidad política o esta pérdida de ideología, es una cuestión global, porque globalmente el mundo Sí. está tendiendo a que hay una corriente global hacia la izquierda, y tal parece Sí. que la gente que no entra en comunión con esa corriente es tildada, es perseguida, es Despreciada. arrinconada, es despreciada. Y amigos panistas, pónganle a su pan huevos, ¿ok? Porque el pan necesita Estoy- huevos, Bueno, todos o sea, necesitan huevos, sobre todo- ¿ok? Clara. Sí, pónganle huevos con para todo que y hagan- clara, porque ¿saben una cosa? cocotazos. ¿Saben una cosa? No hay nada peor que esa derechita cobarde, que Y convenenciera. quiere correrse hacia la izquierda y que presume de tener una cuestión de amistad y de empatía. No, señores, no. Aprendan a defender sus valores y sus principios. Bueno, déjeme cerrar la tercera. Con esos partidos desdibujados,
con esas ideologías trastocadas, confundidas, todo, hemos producido como país ciudadanos corrompidos, corruptos, por políticos corruptos. La ciudadanía también se ha corrompido. La sociedad está aceptando lo que parece que consideran ineludible, que es la continuación de AMLO o su sucesor en el gobierno, con tal de seguir recibiendo migajas en dinero en efectivo. Esa es la política que tenemos. Un sistema que ya no da... Ya no da más de sí este sistema, que el otro día escuchamos a un especialista que dice que la democracia está siendo cuestionada en todo el mundo porque no ha cumplido con lo que ofreció, que era un mejor nivel de vida, el respeto a la integridad humana, a los derechos humanos. La derecha está cayendo en desgracia y no sé qué nos falta probar. Nunca hemos tenido realmente una izquierda leal, una izquierda que tenga los ideales que tenían los de izquierda europeos. Estamos dando... Ni siquiera, perdón, Ginder, otra vez, ni siquiera tenemos una izquierda que es una izquierda auténtica, como con todos los defectos que pudiera tener un Arnoldo Martínez Verdugo, un Eberto Castillo, que siendo gente de izquierda, ¿sí? Era gente respetable, progresista, era gente que tenía... Hasta Ifigenia, ¿no? Progresista, o sea, porque por la izquierda también se puede buscar el progreso de la sociedad, ¿sí? Pero aquí no están buscando progreso de nadie. Durante décadas han saqueado a ese pobre México que todavía le queda para que le sigan chupando. Es un país fantástico, inimaginable. Todavía lo siguen sangrando, pero ni la izquierda ni la derecha ni nadie nos ha permitido el crecimiento. ¿A quién afecta? Pues al pueblo. Claro. Bien, pues ustedes han hablado de política, yo de esas cosas soy técnico, no sé nada absolutamente de ello. Me he pasado 50 años o más de mi vida metido en quién sabe qué. Como decía un amigo lo tuyo, único que les puedo decir es que yo soy un opinador de banqueta. Tenemos un tiempito aquí en el programa, lo vamos a dar por terminado con una evaluación que ustedes mismos van a hacer con respecto a los 3 temas. Empieza Ginder con yo los pensé 3 que temas. el público va a tener que mandar su tareita. De los 6 temas, brevemente, educación indefinida. La educación está indefinida en ese momento. No se sabe qué va a pasar. Salud, estamos entrando en un presunto sistema que es peor que el que está supliendo. No mejoró. Y en cuanto a política, la verdad es que ya no, la gente no sabe qué son los partidos, qué piensan, y los políticos qué buscan, además de ya no millones de pesos para robarse, sino miles de millones de pesos. Yo podría decir que los 3 temas, educación, salud y política, los podemos definir con un concepto que acaba de mencionar Ginder y que es muy importante, que es decadencia. ¿Ok? Estamos viendo una decadencia y una corrupción muy marcada en educación, en salud y en política. Por eso la gente ha transigido, se han perdido ideales. La realidad es que tenemos una sociedad terriblemente corrupta, tremendamente convenenciera, ¿sí? Gente que está a la expectativa, o sea, somos un país de vividores, de zánganos, que estamos esperando extender la mano para que papá gobierno nos dé una limosna. O sea, el pueblo mexicano ha perdido ese concepto de dignidad. Exactamente. ¿Sí? Y al no tener dignidad, ¿sí? Obviamente todo lo que se haga va a ser de malos resultados, precisamente por eso, ¿no? O sea, yo pensaría, además, para rematar esta cuestión de lo que es la decadencia, que además hay hoy día en marcha a nivel mundial y nacional también un proyecto maligno de dominación, ¿ok? Un proyecto maligno que no es un tema de ciencia o de conciencia incluso, es un asunto de obediencia. A nivel mundial nos ordenan
vacunarnos, estar asustados. A nivel nacional nos piden obediencia ciega, nos piden hacer lo que diga el tarado que ocupa Palacio Nacional. Aceptación ciega también. ¿Ok? Entonces, cuando se sigue a un idiota, finalmente todo lo que se pueden hacer, señores, son idioteces. No hay otra manera de decirlo. ¿Ok? Entonces, ese es tristemente el diagnóstico que podemos hacer del tema de México. Sí, ya deberían estar trabajando todos los grupos sociales en rescatar lo que Así queda es. de la sociedad. Pues yo solamente les diría amén. Ya esto lo hemos cocinado. La próxima semana vamos a estar aquí con otros 3 temas también candentes. Puede ser el trabajo, puede ser el turismo, puede ser, no sé, hay muchas cosas que están flotando en el La aire. industria. Pero también vamos a abordar situaciones de la localidad. Vamos a entrarle a la jugada. Muchas gracias, Ginder. Don David, ya, muchas gracias Memo. a David, usted. yo quiero despedirme con una frase de Chesterton que es monumental y que aplica, en este caso Chesterton, que era un converso, se refiere a la iglesia, pero se aplica a toda nuestra sociedad y a todo el mundo. Chesterton dice: la iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Ujú. Bien dicho. Hay que pensar. Caput. Nos vemos. THM News, Agencia de Noticias, presenta